creo que también habría que ver que este intento de estas leyes, que fueron, diríamos, de los ministerios, del Poder Ejecutivo, van a continuarse, diríamos, ya en la guerra civil que se va a desatar de 1858 a 1860, ¿no? Que es la guerra de 3 años o guerra de reforma. Va a haber otra vez, bueno, va a existir, más bien no otra vez, por primera vez, 2 gobiernos paralelos, uno en la Ciudad de México, otro en Veracruz. No va a haber Congreso y sin embargo se van a decretar las llamadas, ahora sí, leyes de reforma en Veracruz por el presidente Juárez y su ministerio, su grupo cercano. Esas leyes son muy importantes. ¿Nos podrías explicar en qué consistieron y cómo son leyes extraordinarias dentro de una guerra civil? Sí. Fíjate, Lupita, es bien interesante lo de la segunda etapa de la reforma liberal, por decirlo así, ¿no? Y es cómo empieza la guerra de reforma, la conocida como guerra de reforma, la guerra de los 3 años. Y es que cuando se publica la Constitución del 57 y es elegido Ignacio Comonfort como presidente constitucional, claro, porque anteriormente fue un dictador, era una dictadura. Sí. Entonces, en ese momento se da cuenta que no puede gobernar con la Constitución porque la Constitución le da mayores facultades al Congreso, claro, y ninguna al Ejecutivo. Sí. Entonces no puede, y empieza a negociar con sus funcionarios más cercanos cómo hacer la reforma, porque él sabe que el Congreso no le va a permitir la reforma. Y entonces llegan a la decisión, bueno, de hacer un bloqueo a la Constitución. Y en ese momento, cuando está apoyado por Félix Zuluaga, que es su jefe de defensa, por decirlo, claro, así, en términos contemporáneos, y entonces Félix Zuluaga, apoya a Comonfort, pero de repente Comonfort se da cuenta que está en un error, que no puede ir contra la Constitución, que no puede convertirse en un iligal, no puede convertirse en un vulgar revolucionario. Porque él es constitucional. Es constitucional. Entonces se arrepiente y se retira, pero Félix Zuluaga dice, no, ahora es mi momento, y en enero del 58 reforma el plan de Tacubaya que había hecho Comonfort y queda él como presidente. Comonfort sale del país, libera a Benito Juárez se va a Guanajuato y Félix Zuluaga se queda en México con lo más granado del ejército conservador en la ciudad, y ahí empieza la guerra. Y los 2 gobiernos, el gobierno conservador con Félix Zuluaga en la capital y el gobierno liberal con Benito Juárez en Guanajuato, ¿no? Y por otra parte, 2 ejércitos, el ejército liberal y el ejército conservador, claro, pero los más capaces de los generales están con los conservadores. Y entonces el primer año de la guerra 58 ganan los conservadores. Claro. Y en el 59 empiezan a ganar los liberales, pero se dan cuenta que están como equiparados, ¿no? Como que no acaba ni uno ni otro de vencer. Claro. El obispo Labastida, que ya estaba expulsado, que estaba en Roma, decía, no puede ser, estamos igual, necesitamos una intervención.